una clase de colegio. Difícil meterte un miércoles de julio con 30 grados a aprender de fiscalidad, menudo coñazo. Pero bueno, el sacrificio de hoy será el éxito del mañana. Así que aquí os presento a los cracks del equipo de Muay Thai. Ahí arriba los tengo fijados. Y yo hoy voy a hablar poco. Os van a ilustrar realmente cómo funciona la fiscalidad aplicada a Amazon. Vamos a hablar de fiscalidad internacional, mucho sobre LLCs, que es lo más interesante a la hora de vender. Sé que las dudas que tenéis sobre esto son muchísimas. Sé que muchos que estáis aquí pues ya estáis en la academia, ya estáis vendiendo. Otros pues tenéis dudas sobre en qué país empezar a vender. Y al fin y al cabo tenemos un socio muy grande que es la hacienda del gobierno donde nosotros vendemos, donde residimos o fiscalizamos. Y en base a eso, pues puede cambiar muchísimo la jugada de nuestras estrategias. Justo no se me suben las historias a Instagram, me va a faltar el internet. He puesto el link en Instagram, así que en cuanto se me suban, supongo que se llenará esto. Independientemente de eso, quedaos hasta el final porque os vamos a hacer un regalo evaluado en varios miles de euros para que podáis recibir asesoramiento de forma individual para cada uno de vuestros casos. Al fin y al cabo, pues vais a recibir información muy general. Como os digo, o sea, os podría cobrar fácilmente 500, 1000 euros por una clase. De hecho, la primera vez que pagué una consultoría internacional de fiscalidad fue en el año 2020 y me zamparon 1000 euros por una hora. Me he gastado muchísimo dinero en esto y creo que pues controlo bastante. Llevo 5 años prácticamente sin pagar impuestos a nivel de consultoría y en Amazon, pues en las tiendas de España pagando simplemente IVA y esto ha hecho que crezca muchísimo más a nivel personal, que me pueda haber permitido invertir en otras cosas. La fiscalidad es, yo no sé si diría si lo más importante o de lo más importante, porque yo realmente empecé a ganar 7 cifras sólidas de beneficio en el año 2020. Todo ese dinero fue directamente para mí y no fue hacia Pedrito, ni hacia Hacienda, ni hacia nadie más. Me fui de España, como se dice, en 2020, he pasado por LLCs, teoría de bandera, residencia en Chipre y ahora en Dubái. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Así que chicos, cuando queráis podéis desactivaros el mute y darle caña. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emi. La verdad, un placer estar aquí con todos vosotros. Sé que hace mucho calor, que quizás no es el tema más adecuado, pero saber un poco de fiscalidad nunca está de más. Yo soy Oscar, yo soy el encargado de todos los partners de Muay Tax y me acompaña hoy mi compañero Juan Diego. Pues toda la parte de consultoría de servicios, toda la parte fiscal, todas también esas dudas que podéis tener y esos primeros pasos, pues estaremos aquí para solucionarlo y para daros un poco de luz y para que sobre todo el tema fiscal no sea tedioso en el sentido de que nos gustaría que lo entendieseis, pero que de la misma forma sepáis lo que estamos haciendo nosotros para que la parte, digamos, más complicada de números o de tramitación, pues ya la, ya la podáis delegar en nuestro servicio. Exacto. Entonces, os hemos preparado unas diapositivas, ¿vale? Que nos van a servir para conducir toda la explicación, ¿vale? Vamos a hablaros de un montón de temas que vais a ver a continuación. Entonces, a ver si me deja compartir. Si no, te comento. A ver, Emi, ¿puedes ver si podemos compartir Ahí ya, pantalla? ahí ya te tiene que dejar. Vale, perfecto. A ver, vale. Pues vamos para allá. Vale. Pues arrancamos con todos los temas que os vamos a comentar, ¿vale? Importante que por si acaso Emi se le ha escapado, vamos a hacer toda la exposición y luego si queréis al final hacemos toda una ronda de preguntas, hacemos todo el tema del regalo, ¿vale? Para que al final también, oye, pues si durante toda la exposición que vamos a tratar todo temas de fiscalidad, pero también vamos a integrar algunas preguntas que ya nos han pasado, que habéis estado teniendo estos días antes del webinar, pues las podemos tratar, las podemos comentar y así resolver todas esas cuestiones antes de empezar. Vamos a hablar de los autónomos, ¿vale? Y del recargo de equivalencia por una mera cuestión de que las LLCs están muy bien, luego veremos por qué, pero en algunos escenarios, sobre todo por tiempo, si por ejemplo empezáis a vender en Amazon en un plazo sin todavía daros de alta con ninguna figura,
podéis hacerlo hasta un umbral donde entonces Amazon os va a pedir que os deis de alta o mostréis una figura fiscal, y entonces el recargo de equivalencia, la figura de autónomo, es la que antes os permite poder habilitar si, por ejemplo, Amazon en ese umbral de tiempo nos da tiempo a constituir la LLC, obtener los IVAs y todas estas cuestiones que ahora comentaremos más adelante, pero la vamos a mencionar porque es una vía que también nos permite para poder vender en Amazon, sobre todo en España. Luego veremos qué otras problemáticas podría tener en Europa. Así que hablaremos de las LCs, hablaremos de vender en Europa, mencionaremos vender en Estados Unidos, lógicamente, los tramos de IRPF que os van a interesar tanto si vendéis como autónomos como si vendéis con una LC, y preguntas y respuestas. Así que empezamos con el autónomo. El autónomo es una persona física, ¿vale? Todos sabéis que al final, si vamos a realizar una actividad económica de forma habitual, nos tenemos que dar de alta como autónomos, y de este modo pues lo podemos hacer esta actividad sin estar sujetos a un contrato de trabajo. Esta forma, esta figura fiscal es, yo creo que todos la conocéis, sus ventajas y desventajas, ¿vale? Como autónomos estaremos inscritos dentro del régimen especial de trabajadores, que es el RETA. Seguro que en algunas páginas web ya lo habréis oído hablar de estas siglas, sobre todo si habéis tenido cuestiones antes de empezar o dónde os tenéis que inscribir para empezar, si lo queréis hacer por vuestra propia cuenta. Pues ese sería el régimen. La cuota de autónomos es ese eterno tema, es esa eterna cuestión que realmente lo que lleva asociado esta figura fiscal es que al final mensualmente vamos a estar pagando una cuota que al final recoge una serie de beneficios y prestaciones a las que podemos acceder, como por ejemplo la seguridad social, la jubilación, cese de actividad. Todo esto evidentemente pues sé que es la teoría, es lo que debe de aplicarse, pero bueno, el futuro no sabemos qué puede ocurrir, no sabemos si luego la jubilación, pues todos los que hemos empezado a trabajar más jóvenes hemos ido viendo cómo se ha ido escalando esa etapa, esa fecha límite de jubilación, y por tanto, pues esta es la teoría y luego veremos cuánto se aplica. La tarifa plana, cuando empezáis, si lo hacéis correctamente, y ahora explicaré el por qué correctamente, es de 86,66 euros al mes, que se puede prorrogar al segundo año, siempre que durante el primer año vuestro salario mínimo interprofesional o lo que hayáis podido facturar no supere el SMI, ¿vale? Importante esta cuestión. ¿Y por qué digo que se puede prorrogar o la tarifa plana a la que podéis acceder si hacéis las cosas bien? Esto lo digo porque en los últimos meses nosotros hemos tenido casos de personas que han empezado por su propia cuenta a vender en Amazon o en otros e-commerce y han tenido la necesidad de darse de alta como autónomo, y en foros o comunidades les han dicho que pueden empezar a hacerlo sin darse de alta o dándose de alta únicamente en Hacienda. Hacienda, bueno, lo que requiere es que te des de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Aquí es cuando empiezan pues todo el tema de los trámites de la tarifa plana o las cuotas de autónomo. La situación que hemos vivido nosotros, al final, en nuestra gestoría, y luego también que vimos que nos comentan en otras páginas o otros compañeros, es que al final lo que ocurre es que la gente lo hace mal, solo se da de alta en un sitio, y si no lo haces de forma simultánea, es decir, en Hacienda y en la Seguridad Social, pierdes acceso tanto a la tarifa plana como a cualquier otro tipo de prestación autonómica. Probablemente también habréis oído hablar de la tarifa cero que algunas comunidades autónomas ofrecen en España. Al no hacer el procedimiento de forma correcta, perdéis el acceso a cualquier tipo de ventaja y por tanto empezáis desde la tarifa mínima una vez finaliza el periodo de la tarifa plana, que es bastante más elevado. Nosotros, evidentemente, os recomendamos que si vais a querer dar el salto como autónomos, lo hagáis siempre dejándolo en manos de unos profesionales, ¿vale? Al final del día es un proceso que todo el mundo se puede formar y puede hacerlo, pero hacerlo bien puede ser complejo y hacerlo mal puede ser muy sencillo.
y al final en estos casos hacerlo mal os puede suponer que mes a mes, si vais a ejercer como autónomos, paguéis mucho más. Y cuando estáis empezando un negocio, cada euro es súper importante y si mes a mes tenéis que pagar mucho más porque un proceso como darse de alta como autónomo se ha hecho mal, os puede afectar mucho. Por tanto, nosotros en nuestro caso como autónomos, si vais a vender en Amazon, la primera pregunta que tengo aquí apuntada ¿es necesario hacerse autónomo para vender en Amazon? No es necesario como tal ser autónomo, o sea, puedes ser autónomo, puedes crearte una SL, pero en esos casos también estaríamos hablando de que tienes que ser autónomo societario o puedes hacerlo a través de una LC, ¿vale? Lo que al final ocurre es que si vas a vender en una plataforma o vas a ejercer una actividad económica, tienes que tener una figura fiscal que te respalde. Ya no hablo solo por el país donde vais a residir, sino que evidentemente la plataforma que vaya a facturarte va a querer saber quién eres y cumplir también ellos con la regulación de donde estés viviendo. Entonces, con eso en mente, primer tramo resuelto de si vas a vender en Amazon, tienes que darte de alta como autónomo. Probablemente si no puedes hacerlo con una LC, pues tendrás que hacerlo como autónomo. Y de nuevo, como autónomo en recargo de equivalencia. Sé que existen varias figuras, de hecho está el autónomo por tramos, que es una historia diferente que nos aplicaría en este escenario, el autónomo en régimen general, que es un autónomo que tampoco sería compatible para la venta en Amazon, que para eso está el autónomo en recargo de equivalencia. Aquí os hemos puesto una serie de declaraciones trimestrales, ¿vale? Que no se aplicarían al autónomo en recargo de equivalencia, pero sí que queríamos recalcarosla por si a la hora de daros como alta de autónomo o contactáis con otras gestorías, que tampoco habría ningún problema, que tengáis un mínimo de noción de qué modelos os podrían comentar que os incluyen en el precio, ¿vale? Porque, por ejemplo, como autónomo en recargo de equivalencia es un régimen específico solo para comerciantes minoristas. Ese podría ser vuestro escenario al 99,9%. Y en este caso, la principal ventaja es que vosotros no tenéis que hacer declaraciones IVA. Tenéis que hacer las declaraciones de IRPF y esas declaraciones de IVA no tendríais que hacerla porque entraría el recargo de equivalencia a la hora de la compra y venta de productos que luego posteriormente vais a vender. Entonces, a vosotros os interesaría conocer los modelos 349 y el modelo 130, ¿vale? El modelo 369 os interesaría en todo caso de que fuerais a hacer operaciones a través de la OSS, la ventanilla única para vender fuera de España, por ejemplo. Y luego, evidentemente, todos los beneficios, ya hablamos de vuestra persona, ya no de vuestra persona como autónomo, sino de vuestra persona física, todo al final pasará por el modelo 100, que es la declaración de la renta en abril. Pasamos al recargo de equivalencia. En resumidas cuentas, al final es un régimen especial para todos los comerciantes minoristas, como os comentaba, y su principal objetivo es al final reduciros todas estas complejidades de operaciones IVA. ¿Vale? Luego sí que es verdad que tiene otros apuntes que vamos a ver a continuación, y es el recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia al final es una cantidad adicional que vosotros vais a sumar al precio del producto que vais a adquirir, ¿vale? O sea, si por ejemplo vais a comprar un producto que vale 1.000 euros o hacéis un pedido de 1.000 euros de un pedido que lo vais a vender, le aplicaréis un IVA y luego un recargo de equivalencia. Este recargo de equivalencia es un porcentaje que varía en función del IVA asociado al producto. Me explico. Si, por ejemplo, vais a vender productos que tienen un IVA asociado del 21%, le tendréis que aplicar un recargo del 5,2%. Perdón, os aplicarán a vosotros un recargo del 5,2% cuando hagáis la compra de este producto, ¿vale? Esto va a ser en la mayoría de vuestros productos. Luego, evidentemente, está el IVA del 10%, el IVA del 4%, que tiene otro recargo diferente, e incluso tabaco del 1,75%, ¿vale? En cualquier caso, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Como os comentaba, hacéis un pedido, por ejemplo, una muestra de 1.000 euros, al cual en la factura os tendrían que aplicar pues, ese IVA al 21% y el recargo de equivalencia del 5,2%, que en este caso serían 52 euros, y tendríais que pagar 1.262 euros. Este funcionamiento, de nuevo, este recargo solo lo vais a aplicar
para las compras que hagáis de aquellos productos que vais a vender. Pregunta típica que nos suelen hacer. ¿Este recargo me lo tienen que aplicar a la factura del teléfono, por ejemplo, de vuestra actividad que vayáis a tener, un número de teléfono, o incluso si hicierais un renting de un coche, os tendrían que aplicar un recargo? No. De nuevo, el recargo solo se aplicará a aquellos productos que vayáis a vender, ¿vale? Posteriormente, por ejemplo, en Amazon. Pero por todo lo demás, sois una persona normal y corriente y pues pagaréis el IVA correspondiente y ya está. Pero no tenéis que tener en cuenta el recargo de equivalencia nada más que en aquellas compras que hagáis para vuestra actividad, ¿vale? Que vayáis a vender en Amazon. Los autónomos al final tienen fortalezas. Vamos a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno, que al final con nosotros vais a poder estar de alta rápidamente. Hablamos de en 48 horas hábiles, siempre que, por ejemplo, oye, pues si recibimos la petición un lunes por la mañana, pues probablemente el miércoles ya podáis estar de alta como autónomos, ¿vale? Es un proceso muy sencillo. Vamos a poder daros de alta con vuestro DNI, nombre y realmente una cuenta bancaria, poco más, con eso ya realmente lo podemos empezar todo el procedimiento y daros de alta. Esto es una principal ventaja del autónomo, porque como os comentaba, si habéis empezado a vender en Amazon y todavía no sois autónomos o no tenéis una figura fiscal, Amazon permite este movimiento hasta cierto umbral. Entonces, cuando se supera ese umbral, Amazon te da un periodo de tiempo para que puedas decirle, ok, soy autónomo o tengo una SL o lo que sea. Y entonces, si no cumplís con ese umbral de tiempo, Amazon os corta el grifo, os cierra la cuenta y se acabó. Entonces, en esos escenarios, sí que es verdad que al final, sobre todo si os ha ido muy bien en esa primera prueba y ya veis que estáis teniendo un buen nivel de facturación, Amazon lo habrá visto también y por eso os pide un informe que tengáis una figura fiscal válida, pues en esos casos vais a tener que daros de alta como autónomo y lo podríais hacer rápidamente para poder seguir desbloqueando esta situación y poder seguir vendiendo en Amazon correctamente. Adicionalmente, pues tenemos acceso a prestaciones sociales, lo comentado, jubilación, baja médica, cese de actividad y luego con el recargo de equivalencia al final, tanto si lo hacéis mediante este método que os ahorráis todo el tema de las declaraciones IVA, si luego encima lo hacéis con nosotros con una gestoría, pues ya ni os tenéis que preocupar por nada. Somos una gestoría que trabajamos muy cerca de Amazon, somos partners suyos y nuestra aplicación está desarrollada y preparada para que si vendéis en Amazon, pues cargáis los informes de ventas en esta aplicación. La aplicación entiende todos esos informes, que no sé si los habéis visto, pero son increíblemente complejos y que muchas gestorías más tradicionales les cuesta mucho de entender y de procesar, que nuestra aplicación directamente la procesa, informa y pone toda esa información de vuestras ventas dentro de los modelos trimestrales y a partir de ahí ya directamente podemos hacer las declaraciones y podréis comprobar, en el caso de con Whitetax con nosotros, podéis comprobar todas esas declaraciones incluso antes de presentarse. De modo que si incluso tenéis alguna duda, pues podéis hablar con vuestro gestor, preguntar por qué el resultado es así, si algo no os cuadra lo podéis ver. Siempre hay mucha transparencia entre vosotros y vuestro gestor, con el que, por cierto, podréis hablar por WhatsApp, por teléfono o por correo electrónico, ¿vale? Nuestro compromiso con vosotros al final es que el periodo de respuesta no vaya más lejos de 24 horas, siempre dentro de una jornada laboral de lunes a viernes. Finalmente, el coste de un autónomo es más reducido que otras figuras, ¿vale? Luego entraremos más al detalle de por qué no es tan elevado, teniendo en cuenta sobre todo el principio de viaje como autónomo si partimos de la ventaja de la tarifa plana o incluso los costes de gestoría, tanto si los queréis delegar, pues por ejemplo nosotros tenemos un servicio que si no me bailan los números son 49 euros en el plan limitado, entonces no llega a 100 euros esos, bueno, son 120, 140 euros al mes por tenerlo todo gestionado, tanto la cuota de autónomo, que importante, eso no nos lo pagáis a nosotros, eso es algo que pagáis directamente a la Seguridad Social, pero los servicios de gestoría, por ejemplo, son más económicos que una sociedad limitada que evidentemente, como luego veremos, tiene más a sus espaldas. A tener en cuenta la cuota fija de autónomos, lo que también era una ventaja
sobre todo para poder tener ciertos accesos a ciertas prestaciones. No hay que irse muy lejos. Para mí me gusta siempre poner el ejemplo de 2020, cuando el mundo estaba parado, había gente que no podía trabajar y que tenía que seguir pagando la cuota de autónomo pese a que no estaba ganando dinero. Y es algo que es la cruda realidad. Esto es lo que peor, digamos, para mí pienso que es la peor desventaja de estar como autónomo, que al final sí o sí, mes a mes, tienes que pagar una cuota. No puedes desgrabarte el IVA, esto es una cuestión de recargo de equivalencia, al final todo el IVA que ganáis no lo tenéis que declarar, pero tampoco os podréis desgravar el IVA de todas esas compras que vosotros hagáis. Ese renting que antes había comentado, nos podéis desgravar el IVA, ese teléfono que os hayáis comprado, el IVA no os lo podéis desgravar. Es esa balanza entre la ventaja de no tener que hacer las declaraciones IVA, os quedáis el IVA vosotros, pero luego tampoco podréis desgravaros el IVA de las operaciones que hagáis en vuestro día a día. Y finalmente, ventas al resto de Europa. Esto es muy importante porque en Europa no existe la figura de autónomo en recargo de equivalencia, ¿vale? Es normal, sobre todo los que estéis residiendo en España, que si vais a empezar a vender aquí, queráis incluso antes de dar el salto en Estados Unidos, probar el programa paneuropeo de Amazon, ¿vale? A través de los diferentes números de IVA, almacenar en diferentes países de Europa y probar, digamos, expandir vuestro negocio. En estos casos, la figura de autónomo en recargo de equivalencia no es recomendable porque al final allí no existe y sí que tienes que tributar por el IVA esas ventas realizadas. En esos escenarios, cuando ya quisierais dar el salto al vender en Europa, quizás sería recomendable ver los números y ver si interesa más, en ese caso, empezar con una sociedad limitada y entonces ya obtener esos números IVA para la sociedad limitada. Pero la sociedad limitada, de nuevo, al final, como vamos a ver a continuación, es una figura que os protege mucho más, como indica su nombre, al final, siempre que hagáis una actividad completamente legal y completamente válida, si no hay ningún tipo de estafa o actividad anómala, vosotros estáis protegidos. Si vuestro negocio no funciona, no van a ir a vuestra casa, por vuestro coche, eso está separado, que es algo que como autónomo, por ejemplo, no tenéis esa protección de vuestros bienes, ¿vale? ¿Por qué no empezar con una sociedad limitada? Que creo que es la pregunta que igual con el tono que ha tomado la conversación quizás os estéis planteando. Una sociedad limitada al final tiene ciertas implicaciones. Lo primero es que, y desmentir el mito de que con una sociedad limitada no hace falta ser autónomo o no me creo una sociedad limitada y así no tengo que ser autónomo. No es así. Para crear una sociedad limitada, una persona, el dueño, va a ser considerado el autónomo societario. El autónomo societario al final sigue pagando mes a mes una cuota, es diferente además, es un poco más elevada que un autónomo en régimen general. La ventaja del autónomo societario es que es una mera figura fiscal, ¿vale? Que existe, no hace declaraciones ni de IVA ni ninguna historia, simplemente es una figura que tiene que estar presente como responsable o, digamos, dentro de esa SL. De nuevo, no le hace más responsable, ni van a ir a por esta persona, ni por sus bienes, simplemente alguien tiene que ser la persona que esté al mando de esa SL y la forma en la que lo hace es a través de una figura de autónomo societario. El autónomo societario, de nuevo, solo va a tener que hacer la renta y pagar las cuotas mensuales de autónomo. Nada más. La SL, por otro lado, tiene unos costes más elevados porque tiene muchas más declaraciones y a la vez su constitución tiene un mayor coste. Estamos hablando ya de que interviene un notario, estamos buscando un nombre para la sociedad y luego, evidentemente, vamos a tener que hacer otras presentaciones adicionales que encarecen mucho más el servicio. Por tanto, una SL ya no solo nos cuesta más de base, ¿vale? Vamos a suponer que quisiéramos empezar o autónomo o SL. Si no tenemos todavía el negocio en marcha, es mucho más arriesgado y mucho más costoso empezar con una sociedad limitada porque si no nos sale bien, vamos a pagar mucho más de autónomo, vamos a pagar mucho más de costes de creación y luego también de gestoría los costes son más elevados. Estamos hablando de que, por ejemplo, una sociedad limitada con un plan limitado de facturación son unos 135 euros más IVA
y luego el plan ilimitado sube un poquito más, ¿no? Son 155, 180. 180 en el caso de la facturación ilimitada, ¿vale? Que pudierais cargar todas las facturas que estéis teniendo por vuestra operativa. Entonces, no es lo más recomendable cuando estéis empezando. Luego llega un punto en el que tengáis un volumen de beneficios, cuidado con este matiz, porque si no distinguimos entre facturación y beneficios, tampoco quizás la sociedad limitada nos interese. Es posible que estemos teniendo una facturación de 100.000 euros, pero nuestros gastos de operativa nos está costando 99.000 y por tanto el beneficio serían 1.000 euros. ¿Me interesa una sociedad limitada? No. Ahora bien, vamos a suponer que estamos teniendo unos beneficios netos ya de unos 30, 40, 50.000 euros al año. Ahí ya estamos hablando de un volumen muy interesante porque cuando tenemos una sociedad limitada, la sociedad limitada va a declarar sus beneficios en un porcentaje fijo, mientras que los autónomos lo hacen en un porcentaje que va escalando, que veremos además más adelante durante la presentación. Entonces, en esos escenarios, cuando ya, de nuevo, empezáis como autónomos, os va muy bien y entonces dices, oye, pues mira, estoy pensando en empezar a dar el salto a Europa. Vale, calma, vamos a ver porque igual te interesa empezar con una SL, tener ya la tributación fija de la SL y luego además puedes empezar ya a vender a través de Europa con el paneuropeo de forma más sencilla, ¿vale? Donde también te puedes desgravar esos IVA por las actividades y operaciones que hagas allí. Entonces, con esto y un bizcocho, le paso el tomate a mi compañero Juan Diego para las LLCs. Vale, pues nada, muchas gracias, Oscar, por tu introducción. También por dar un poco de resumen a lo anterior, que al final puede ser un poco tedioso. Digamos que para iniciar toda la operativa, al final lo que miramos es el dinero y digamos que la opción más económica es la de autónomo. No empezamos con la SL porque de inicio son costes operativos más asociados que no interesan en ese sentido. ¿Vale? Una vez tengamos una facturación mucho más alta, queramos expandir o queramos atender a otro tipo de requisitos, pues ya podemos valorar eso. Todo esto, dicho de una forma muy rápida y coloquial, lo bueno es que estáis dentro del ecosistema Moitax y al final estáis en contacto con vuestro gestor o un equipo gestor al que le podéis hacer este tipo de preguntas. No tenéis por qué tener esta noción. Lo importante es que sepáis de qué estáis hablando, que al final siempre la comunicación es mucho más sencilla, pero que al final este tipo de cosas también las vamos a tratar nosotros o incluso os podemos recomendar, oye, pues si vas a dar de alta unos IVAs porque ya quieres vender en otro sitio, te conviene ya la SL, eso tenerlo por asegurado que está dentro de nuestro abanico de consultoría, por decirlo de alguna forma, y os vamos a ayudar, ¿vale? Bueno, como decía Emi también dentro de su introducción, la LDC es una de las figuras estrella y de esas que más fama está cogiendo. Lo primero que quiero decir es que es una figura fiscal completamente legal. El hecho de que se cree en Estados Unidos y no tengamos que ir nosotros a Estados Unidos a constituirla es completamente válido. Al final lo que dice Estados Unidos es que debes presentar una serie de declaraciones informativas sobre quién está detrás de esta figura fiscal, cuál es su actividad y pocos requisitos más, simplemente pues tener claro quién opera detrás. Opciones que hay, pues bueno, pues puede ser de uno, de varios miembros. En este sentido sí que los costos operativos se diferencian, es decir, cuanto más miembros, pues mayor coste y mayor papeleo habrá, ¿vale? Eso lo tendremos en cuenta y si queréis profundizamos más en las preguntas. Hay una similitud con la SL, que es la protección ante cualquier deuda, cualquier acontecimiento que pueda afectar a tu patrimonio, pues como decía antes bien Óscar, con la responsabilidad limitada, pues no se ve afectado tu patrimonio personal, sino aquel que afecta a la empresa en sí. Así que
también es interesante por eso esa figura fiscal. Digamos que la pregunta estrella de la LLC es, vale, yo estoy ganando dinero, luego una figura fiscal que está fuera de Estados Unidos, entonces España un poco qué papel tiene aquí. Pues tanto la administración americana como España dicen que si tienes una cuenta en el extranjero, pues la forma de declarar esos ingresos es con la declaración de la renta. Simplemente cuando en el momento de hacer tu declaración de la renta, pues hay unas casillas que refieren a ingresos por cuentas en el exterior y ahí es donde tienes que declarar cuáles han sido esos beneficios obtenidos por la LLC, ¿vale? Y en función de los mismos, pues luego hablaremos de tramos de IRPF, como antes os decía Óscar, pero veremos cuánto más y cuánto menos tenéis que declarar por estos beneficios. Hablaba antes que lo que exige la administración americana, no hay que pagar impuestos allí, pero sí que has de hacer una serie de formularios declarativos, ¿vale? Al final, pues, tanto simplemente porque os familiaricéis, está el formulario 5472, que al final es aquellas transacciones reportables, vamos a decir, en vez de reportables significativas que hayas hecho, es decir, si tú has hecho una aportación de capital a tu LLC, si te has distribuido un dinero, si has comprado una marca, al final, pues, digamos, acciones relevantes, no simples compras o ventas que hagas con la misma. O, por ejemplo, el 114 FBAR, que tiene su origen en el 11S en su momento por la posible, bueno, en su momento no, por la financiación que hubo con el ataque de las Torres Gemelas, pues a raíz de eso se dijo, a ver cómo tenemos un mayor control de compañías que tienen diferente divisa al dólar y cómo se está aquí transfiriendo el dinero, ¿vale? Entonces, pues directamente, dicho de una forma más sencilla, si tenemos una cuenta asociada a la LLC que está en una divisa diferente al dólar, pues cumpliendo unos requisitos seguramente tengamos que hacer este, este formulario. Y por último, pues una declaración anual de ingresos en la Secretaría de Estado y eso no es siempre así porque depende del estado en el que incorpores tu LLC. Seguramente habéis oído hablar también de diferentes estados, que es Nuevo México, Wyoming, Florida. Nosotros realmente podemos crear LLCs en cualquier estado, pero digamos que el 99% de los casos las creamos en Nuevo México, principalmente por dos razones. Una es el estado más ágil a la hora de hacer los trámites y con los que la comunicación es bastante más fluida, siempre los requisitos y toda la burocracia es igual, no difiere dependiendo de con quién estés hablando, con qué agente estés hablando de la Hacienda americana y el segundo que el costo de la misma, tanto de constitución como de formularios que te exige la administración americana, pues son menores. Entonces, pues también pues todo lo que sea menos trámites hace que también sea menor para el propio cliente y sabiendo que al final pues las ventajas son las mismas respecto a otros estados, pues se atiende que al final pues Nuevo México es uno de los mejores estados para registrar la LLC. Nada, lo último que pone aquí, ya lo mencioné antes, que el administrador de la LLC es el que declara los beneficios de la misma en su país de residencia, ¿vale? En caso de que cambiéis de residencia fiscal, que ya no viváis en España y vivís en Suiza, en Paraguay o en cualquier otro país, pues al final haréis la declaración de la renta respectiva de cada país y pagaréis el IRPF de cada país, que igual en un país es cero, en otro es un tipo impositivo alto como nosotros. Simplemente eso, que la parte de impuestos, digamos que no se atiende en Estados Unidos, sino donde tengas tu país de residencia fiscal.
Vamos a hablar de los puntos fuertes de la misma. Pues al final es una figura que reside en Estados Unidos a nivel marca, a nivel operaciones que queréis hacer con clientes. Siempre es atractivo. De la misma forma también el hecho de asociar una cuenta bancaria a la misma que sea americana, pues siempre da esa caché, más que caché diría hasta seguridad de cara a ciertos clientes. Por otro lado está la privacidad. Aquí lo voy a hacer mejor con un ejemplo. Aquí si buscamos información de una SL cualquiera, que vende en España, pues podemos saber quiénes son los administradores, cuál es el capital social, podemos obtener mucha información ya que es pública y al alcance de cualquier persona, cosa que no sucede con la LLC. Es decir, tú puedes saber que existe una LLC que se llama X, pero no, a partir de ahí no puedes saber quién está detrás de la misma. La administración americana obviamente lo sabe, pero una persona de a pie o instituciones ajenas a Estados Unidos no puede tener acceso. Por añadir un matiz, sí que hay secretarías de Estado donde la LLC puede ser pública y sí que puedes decir quién está, pero por ejemplo en Nuevo México y 3 o 4 estados más en Estados Unidos, la LLC todavía puede ser anónima, es decir, ni la Secretaría de Estado sabe quién está registrando. O sea, tú puedes llegar, dices el nombre de tu LLC, aportas toda la información necesaria para poder constituirla, pero cuando hablamos de información son requisitos que necesitan, agente registrado, dirección física y demás, pero no es necesario que digáis vuestro nombre. Sí que es verdad que hay algunas donde sí es obligatorio, entonces sí que podéis encontrar en algún momento en Wyoming, por ejemplo, sí que es obligatorio decirlo, y de hecho es algo que empezaba a ser habitual y se ha revertido en los últimos meses con la nueva administración, porque de hecho antes de que entrase Donald Trump en el gobierno, la administración Biden sí que se encargó de mover un nuevo formulario que era el BOIR, BOIR, y que el objetivo era mayor información, no pública, pero sí para otro organismo que forma parte del IRS, en el cual todas las LLC, sin distinguir, tenían que informar de quién eran sus administradores o las personas que formaban parte de él. Entonces, al principio se paralizó, a finales del año pasado, y al final, ya con Donald Trump en el poder, pues ya directamente este formulario ya no es obligatorio. ¿Vale? Es un formulario voluntario, pero antes básicamente hemos pasado de que fuera sancionable hasta unos 25.000 o 50.000 dólares no presentarlo a si quieres lo presentas y si no, no. Vale, entonces, ese pequeño matiz de que hay algunas LLCs donde sí podéis ver quién es el propietario porque están en algunos estados donde, bueno, pues es obligatorio. De nuevo, importante el matiz y ya te dejo continuar. El IRS siempre va a saber quién está detrás, ¿vale? La Hacienda Americana, porque esto es algo que nos preguntan mucho vale, pero ¿hay alguna forma en la que pueda tener una LLC y no sepan quién soy? No hay manera. O sea, si intentas registrar una LLC y no dices quién eres, el IRS te lo va a negar. Ellos necesitan saber quién está detrás y además necesitan saber, por lo menos, dónde estás para, si en algún momento hay algún problema, pues poder avisarte. Bueno, bro, te Eh, interrumpo. Hay gente que compra identidades y lo hace con testaferros. También se hacen. Sí, eso se puede hacer con testaferros, pero al final del día seguimos hablando de que también lo puedes hacer con una sociedad limitada, eso también es cierto, o con sociedades se puede hacer, pero en algunos casos, si por capacidades económicas no pueden adquirir o acceder a estos servicios, pasan directamente a hacerlo personalmente con sus datos. A ver. Ahora diría, ¿no? ¿Hay una pregunta o seguimos brevemente que nos queda muy poco y No si te preocupes, queréis... se había colado un micro. Vale, pues ataca. Vale. Todo tuyo. Vale, también por terminar la parte de fortalezas de la LLC, comparado con la la SL siempre lleva una contabilidad formal de todo lo que está entrando a nivel ingresos, gastos, cosa que al menos
con las LLCs de un miembro no es así. Realmente simplemente al final de año pues has de hacer un simple balance de todo lo que has ingresado menos todo lo que has comprado o gastado. Tener esa contabilidad formal es suficiente como para hacer la declaración de la renta y con eso estarías en regla, por así decirlo. Y por último, el tema de las declaraciones trimestrales, que todos los modelos que detallaba antes Oscar, que se habían de presentar, etcétera, pues realmente aquí no son necesarios. Como vuelvo a recalcar, solo hay que atender en España a la declaración de la renta y aquí de forma puntual, incluso a veces de forma única, una serie de formularios que exige la Hacienda americana. Por eso es un poquito así más sencillo. Eh, a tener en cuenta, pues la incorporación de una LC, el tiempo promedio es una semana entre que se registra, hablas con la Secretaría del Estado, con la Hacienda Americana, para que esté todo ok y puedas comenzar a operar con ella. La parte que también dejaba un poquito caer Oscar acerca de eso de las prestaciones, de no aportar no cotizar en la seguridad social, no tener ninguna prestación en cuanto a jubilación, etcétera, pues bueno, realmente en ese sentido lo que dice la LLC es que eh, tú realmente no estás cotizando nada, no estás aportando nada y no figura en los registros de España como que estás realizando dicha actividad, ¿vale? Esto, pues bueno, sí que es verdad que dar un caso concreto, pues esas jubilaciones igual no las tenemos garantizadas, así que realmente no es un hándicap. Yo creo que ahora mismo el mayor hándicap es a la hora de pedir un préstamo, matizando préstamo, una hipoteca, etcétera, pues si nuestra operativa solo fuera con una LLC, nos costaría un poco más con el banco justificar los ingresos que estamos teniendo si solo los estamos teniendo por ahí. Sí, tío, Pero no es imposible, no es pero a imposible, nivel, dime, pero a dime. nivel, te interrumpo, perdona, es que en esto sí que controlo un poquito. A nivel americano es una locura, o sea, para que os hagáis una idea, yo tengo grandes amigos, entre ellos Josema, valenciano que vive en Miami, y o sea, para que os hagáis una idea, él compra mansiones poniendo el 4% de down payment. O sea, Ujú, realmente si sacáis el ITIN nada más empezar y sobre todo pagáis la publicidad de Amazon con la tarjeta de crédito, el nivel de negocio que podéis hacer en Estados Unidos con el crédito es acojonante. O sea, es ujú, acojonante en dos formas. Una, en inversión en real estate y segunda, es que cuando tenéis poco dinero, hablo de poco dinero, todo porque esté por debajo de 50.000, 100.000 dólares de inversión es poco dinero. Si queréis multiplicar vuestro dinero, vais a trabajar, vas a buscar trabajar siempre con un 25, un 30, un 35% de margen de beneficio. Pero tú cuando trabajas con crédito, no te importa poder trabajar con un 12, un 10, un 15, porque no es tu dinero. Entonces, si el banco te da la ventaja de pagar a 60 días, a 90, a 6 meses, pues puedes vender mucho más agresivo, mucho más rápido y no tienes tanta ansiedad de querer sacarle un 25% de retorno a tu dinero. Lógicamente, sí, si lo aplicas a España, pues cuentas con esa desventaja, pero en realidad yo no le encuentro sentido a comprar real estate en España a nivel de ocupación, a nivel expropiación futura, porque ya esto es un gobierno ujú, chavista. Y punto número tres, territorios como pues eso, Estados Unidos, Emiratos y tal, tienen retornos en obra nueva mucho más altos y hacer una compra y después un short term en el Airbnb o otro tipo de cosas, creo que es mucho más beneficioso y creo que la figura de la hipoteca y España creo que se ha quedado bastante obsoleta y los retornos son muy escuetos. ujú. Sí, sí, totalmente. Es decir, la verdad es que a la hora de hacer la comparativa es bastante aplastante y bueno, simplemente es que tengáis al menos la noción de que pues si opto por esa vía, saber que aparte de que igual no es tan rentable como ha dicho Emi, que aparte va a haber problemas a la hora de obtener esa financiación. Em, Este me lo quedé. Este te lo quito yo a ti. Nada, vamos, por mencionar lo que ya se había introducido antes, la posibilidad de poder expandiros a través de Europa, luego también comentar un poco más. Al final, tanto como autónomo como con SL o con LLC,
puedes vender en España, en el caso de con la LLC, y en el resto de Europa con la LLC o como autónomo con una SL, obteniendo números IVA. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué digo obtener estos números IVA? ¿Vale? Al final del día, sobre todo si lo vais a hacer con Amazon y lo queréis hacer con el programa paneuropeo, que al final tiene un montón de ventajas, lo que Amazon te va a exigir o Amazon te va a pedir es que tú tengas un número IVA para que entonces parte de tu mercancía se pueda almacenar allí dentro de sus almacenes locales en esos países IVA donde tú puedas vender, y entonces vas a tener pues todas estas ventajas Prime, esos envíos de 24 horas, al final te va a dar un montón de ventajas y os permite expandiros a otros mercados. Cada país IVA evidentemente implica que al final cada IVA va a tener sus declaraciones. Además, en Europa, pese a que se pretende homogeneizar todo, hay países que tienen declaraciones a unas fechas, hay países que tienen declaraciones a otras. En esos casos, nosotros también nos podemos encargar de esos registros de números IVA y esos mantenimientos IVA, ¿vale? Cada IVA lo podéis registrar por 199 euros en único pago, y luego pues una vez está activo y vosotros ya empezáis a vender en esos países IVA, tiene un coste de 59 euros al mes. En cualquier caso, esos precios que os estoy dando son sin el descuento de EMI, ¿vale? Luego cuando lleguemos al final haremos mención a él, pero con su descuento ese registro pasaría a 149 y el mantenimiento a unos 54 o 55 euros al mes, que bueno, al final os vais a ahorrar un dinero por un lado y por otro. Podéis no almacenar y realizar ventas a distancia, es decir, seguís almacenando, por ejemplo, en España a través de un almacén de un tercero o dentro de los propios almacenes de Amazon, y vender a distancia a través de la ventanilla única o la OSS, pero en esos casos tenéis la desventaja del tiempo. Al final Amazon os va a perjudicar aquellos productos en los que no se puedan entregar en esa entrega Prime en un día, pues vais a aparecer por debajo de otros productos que sí. De este modo, por eso ellos también montaron todo el programa paneuropeo para que podáis vender a través de este sistema. Pregunta típica es si, por ejemplo, alguien que está en Argentina o en Estados Unidos o en Japón o en China quiere vender en España con su LLC o en Europa. ¿Se puede? No hay ningún problema. De hecho, nosotros podríamos hacer la constitución de la LLC, obtener ese número IVA y llevar esos mantenimientos tanto en España, Francia, Italia. Llevamos más de 10 países IVA en los que podéis contratar con nosotros y no habría ningún problema para que lo podáis hacer. Cuestiones a tener en cuenta: el tiempo. El tiempo, porque al final, si por ejemplo quisierais empezar de cero, la LC tiene un tiempo de constitución, que al final hablamos de una semana, pero luego hay otra serie de trámites que también llevan otro tiempo: obtener ese número IN, presentar esos primeros modelos. Si lo hicierais todo con nosotros, matiz importante, nosotros incluimos la creación de la LLC, todos los formularios de registro, luego os presentamos todas las declaraciones anuales, por eso tenemos un mantenimiento, y luego evidentemente pues también una vez está la LLC constituida y funcional, os hacemos la asistencia para la creación de cuentas bancarias en neobancos como en Mercury o Wise o Revolut. Recientemente ha entrado en la cartera, ¿vale? Son bancos con los que no trabajamos directamente, pero sí que hacemos la asistencia durante el proceso de creación con todos los clientes que al final tienen una LLC con nosotros. Entonces, en ese caso, si fuera la circunstancia, que la tengo que apuntar, si viviera, por ejemplo, en Argentina y quisiera vender en Amazon España, podría hacerlo con una LLC, con un IVA. Añado que esa obtención de IVA, hay países que tardan 2 semanas, 3 semanas, y hay países que se pueden alargar 2 o 3 meses. Entonces, esto implica que al final vosotros también tenéis que tener una planificación para, por ejemplo, si dijera, oye, pues quiero llegar al Black Friday en noviembre, pues estando ya a 9 de julio, quizás si quisierais empezar hoy, no sé si llegaríais a tiempo, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que al final hay algunos procesos que nosotros no controlamos, son procesos que pasan por diferentes países y entonces dependemos de la celeridad de cómo vayan a procesar esos trámites. Entonces, por eso siempre os decimos que cada vez que vayáis a hacer un trámite o vayáis a plantear un modelo de negocio, siempre se estudie con cierto tiempo
para evitar pues estas circunstancias que nos ha pasado alguna vez, que hemos tenido casos que igual han querido empezar en junio para llegar al Black Friday o en julio y no les ha dado tiempo porque igual Alemania ha tardado más en darles el IVA o luego, por ejemplo, no han conseguido la responsabilidad ampliada del productor o ha tardado un poco más en registrarse, etcétera, etcétera. Son muchos pequeños trámites que al final Europa es lo que tiene que pueden retrasar bastante vuestro negocio. En Estados Unidos no existe un IVA per se, pero sí que existe un IVA que es lo que se llaman los sales tax, ¿vale? Cada estado en Estados Unidos tiene un diferente porcentaje de sales tax, ¿vale? Podéis vender en Estados Unidos a través de Amazon, ¿vale? También con, sobre todo, por poner un escenario, una SL puede ser propietario de una LLC y vender a través de la LLC en Estados Unidos, cosa que también sería lo recomendable, que al final trabajaseis allí con una figura local como es una LLC. Y entonces, si vendéis sobre todo con Amazon, es muchísimo más fácil porque Amazon, hasta ciertos umbrales de ventas, ellos se encargan de esas declaraciones de sales tax. Si no, si vais a vender allí, entonces si superáis esos umbrales, empieza a complicarse todo un poco. Estamos hablando de que se requiere un alta en esos estados, se requiere un servicio de contaduría para tener control esa contabilidad para luego poder registrar esos sales tax. Es un poquito más complicado, ¿vale? No es imposible, sobre todo con Amazon, además, de nuevo, existen esos umbrales que llegar a ellos, sobre todo al principio, pues no es fácil. Luego sí que ya pilláis cierta inercia y es algo más complejo, pero es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Existen, cada estado es diferente, ¿vale? Que al final es un poco, Estados Unidos funciona un poco como Europa en una escala unificada, ¿vale? Pues Texas tiene un sales tax y luego Wyoming tiene otro, es lo que hay y por tanto es algo que también a la hora de vender allí, si queréis hacerlo, lo vais a tener que tener en cuenta. Y ahora ya creo que nos queda una última cuestión antes de pasar al IRPF, que es el tema de Estados Unidos por el tema de la marca, ¿vale? Yo tengo aquí una cuestión que era de si tengo que registrar una marca en Estados Unidos o es suficiente con tener registrada mi marca en España. Si solo registramos nuestra marca en España o en Estados Unidos, no se aplica esa protección también en Estados Unidos, ¿vale? Y te diría que viceversa. Al final, por eso existen estos organismos. En este caso, pues, por ejemplo, en Europa tenemos la EU-WIPO, en Estados Unidos está la USPTO, y al final, si queremos tener esa garantía de nuestra marca en Estados Unidos, pues tendríamos, o lo recomendable sería que registráramos esa marca dentro del USPTO. Nosotros recientemente hemos lanzado un servicio de registro de marca, ¿vale? Que si no me vayan las cifras, son 100 reglas, luego 3 para cada clase, ¿vale? Inicialmente van a ser unos 480, sumando con una clase y el registro de las tasas. Y a partir de ahí, si lo quisierais sumar más clases, pues tendrían otros $350 cada clase adicional. En realidad, o sea, es un precio elevado, pero por ejemplo en Europa la UIPO, no sé si eran unos 700 euros, que no dólares, más luego las tasas de cada clase adicional, para ponernos un poco en contexto de los precios en los que nos estamos moviendo a la hora de registrar una marca. Y ahora sí, si quieres ya pasamos al IRPF. Vale. Como antes hemos comentado, lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Aquí veis diferentes tramos que hasta 12.400 son 19, veis que va aumentando. Lo más importante que tenéis que tener en mente es que si, por ejemplo, estáis facturando 70.000, no tenéis que pagar un 45 de IRPF, ¿vale? Es decir, bueno, directamente lo ponen en el ejemplo que ponen aquí, mejor dicho. Es decir, va directamente, se van aplicando por tramos. Es decir, tu primer tramo hasta 12.000 euros tributas el 19, el siguiente al 24 y el resto al 30. Muy importante, esto lo voy a unir al tema de las LLCs, ¿vale? El hecho de que vosotros ganéis, por ejemplo, el próximo año 25.000 euros con vuestra LLC
no significa que vayáis a pagar pues un 19 por ciento por esos primeros 12.000 y siguiendo esos tramos, sino que eso se va a unir también a vuestros ingresos que tengáis también por alquileres, trabajo por cuenta ajena u otros negocios que podéis tener, ¿vale? Inversiones, etcétera, etcétera, criptomonedas, ganancias por ellas. Digamos que estos ingresos obtenidos de cuentas en extranjero se suman a otros ingresos que puedas tener y con todo eso pues llegas a ese tramo del IRPF y se hace esa forma escalonada, ¿vale? Eso también para tenerlo en mente de cuánto podría ser, de cuánto más o menos es lo que tengo que pagar y que luego pues no haya un susto, ¿vale? Poniendo de otra forma, no es, oye, pues con mi LLC tengo ingresos de 25.000 y pago esto, luego con alquileres tengo 12.000 y solo pago el 19, luego con cuenta ajena, no, es decir, al final es un sumatorio de todos y es lo que habrá que atender, ¿vale? De todas formas, como siempre, también daros esa seguridad de que estamos nosotros detrás para guiaros y saber un poquito en qué tramos movéis y cuánto vais a tener que pagar para que también lo tengáis en mente esos costes operativos. Antes de... Buah, es increíble. Dime. Antes de pasar al último apartado, sí que me gustaría comentar dos escenarios o dos preguntas típicas que suelen venir siempre con las LLCs. La primera, que ya es aclarado, pero recalcarla: ¿puedo tener una LLC en España? Sí, no es incompatible, se puede tener. ¿Cuándo puedo dejar la cuenta cero en la LLC y por tanto declarar cero? Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, ¿vale? Con ese condicional de que al final mucha gente, por ejemplo, hemos tenido casos de que dice, no, he cogido todo el dinero y lo he invertido. Y entonces ya está, ahora la cuenta está a cero. Eso para Hacienda no es un gasto. Cuando, por ejemplo, si vamos a suponer esos 25.000 euros, por seguir el ejemplo, de repente los invertís y compráis bitcoins, bueno, no llega un bitcoin, compráis algo, una criptomoneda, acciones, etcétera, etcétera, al final del día luego ese dinero puede volver y crecer más, ¿vale? Cuando hablamos de un gasto es algo que tú compras y obtienes algo y ya está. Por ejemplo, vamos a decir 25.000 euros que compráis en productos que luego vais a vender. Perfecto. FETEN es un gasto. Pero si, por ejemplo, compráis, vamos a decir, 25.000 euros en Bitcoin y de repente el año que viene, pues en vez de estar en 109, está en 150 y sacáis ese dinero, vais a sacar 25 más el beneficio. Entonces, eso no ha sido un gasto, ha sido una inversión. Adicionalmente, que ese es el último truco que también nos ha pasado, es gente que utiliza la LC para bajar su escalera de tributación. Es decir, voy a declarar pérdidas con mi LLC y entonces pago menos. Este es el escenario menos recomendable y que nosotros nos recomendamos por una simple cuestión que vamos a hacer referencia perdón, a una de las diapositivas de Juan Diego, que era una de las ventajas de la LLC era que no llevas una contabilidad. No tienes por qué llevar una contabilidad. Entonces, mucha gente hacía ese movimiento de decir, voy a declarar en mi renta que he tenido menos 25.000 euros con mi LLC. Y entonces, ¿qué ocurría? Que Hacienda pues quería saber más. Hacienda les escribe y les pregunta y les dice, oye, ¿por qué? O sea, realmente no tiene ningún problema con que tú tengas una LLC, pero quiere saber por qué has tenido menos ganancias, has tenido pérdidas. Esto es una mera cuestión para que al final, oye, Hacienda no es tonta y siempre va a estar contenta siempre que se lleven su parte. Ese es el resumen de todo. O sea, si habéis tenido cero como está LC, Hacienda me parece perfecto. Si habéis tenido 25.000, como comentaba Juan Diego, Hacienda encantada. Pero si vais a declarar pérdidas y por tanto vais a pagar menos, Hacienda sí que, oye, os va a preguntar. Que puede que tengáis toda esa contabilidad controlada y podáis justificar esas pérdidas. Y, oye, pues mira, nada más que hay. Pero sí que nos ha pasado que había gente que hacía ese tipo de movimientos y luego pues no tenía la contabilidad que justificase esas pérdidas. Y entonces sí que ahí vienen pues los problemas y demás. Entonces es algo que hemos visto, que también se puede difundir en algunos sitios y que nos recomendamos que hagáis, evidentemente, para que no podáis tener, para que no tengáis problemas.
Y ahora sí, ya pasamos al último bloque. Bueno, muy rápido, Sí. os lo prometo, la responsabilidad ampliada de productor o ERP que habéis podido escuchar realmente es por todas esas ventas que hacéis en Amazon o en cualquier otro, pues muchos países, por no decir ya casi la mayoría de la Unión Europea, pues están exigiendo que por todos esos residuos generados, pues hay que hacer una declaración, ¿vale? Ya sea de el embalaje que protege al producto, si el producto tiene alguna batería, algún producto eléctrico, etcétera, pues realmente pues tienes que justificar en un año todas las ventas que has hecho de eso, la cantidad, etcétera, ¿vale? Al final, pues también nosotros os ayudamos a registraros en el sistema de cada uno de los países. Hay que registrarse también dependiendo del tipo de residuo que estés generando y declarar pues la cantidad que hay que has generado de residuos. Lo más importante aquí que es aquello, vamos a decir, que envuelve a vuestro producto o que se puede extraer con facilidad del mismo, ¿vale? Es decir, al final, pues, por poner, no sé, un ejemplo, igual una radio, pues en una radio todo lo que es el embalaje de que le habéis puesto vosotros se tendría que declarar y las propias pilas, que también al final es un elemento que va aparte, pues sería también esa parte o una batería dentro del mismo también es otra parte que habría que declarar. Aún así, más de lo mismo, sabiendo que vendéis en estos tres países que digamos que son donde Amazon se está poniendo más estricto, en el que hay que tener esto sí o sí, ¿vale? Esto también es a veces una de las ventajas, por llamarlo ventaja de Amazon, que esas partes legales que has de cumplir sí o sí te avisan ellos directamente. Sí. Entonces, cuando haya que hacerlo, pues tienes directamente contactar con nosotros para que podamos identificar el producto y saber qué es lo que hay que atender, ¿vale? Finalmente ya pasamos al turno de preguntas y respuestas. Un último matiz es que todos los servicios que hemos comentado tienen un descuento gracias a EMI, que con el cupón EMI10 podéis acceder a él, ¿vale? Antes de contratar cualquier servicio con Whitax, si Voy a quisierais aparecer los hacerlo. influencers de Procis vendiendo proteína, tío, me cago en la puta. Podéis acceder a cualquiera de nuestros productos con el cupón de EMI. Y luego, si queréis hablar con nosotros, tenéis tanto nuestro WhatsApp como nuestro correo de consultoría de servicios. Para cualquier pregunta antes de contratar, podéis hablar con nuestro equipo. Y ahora ya sí, arrancamos a las preguntas y respuestas. A ver, vamos a volver con el directo. Ya está. Ahí estamos. Así que, a ver, ahí estamos todos. No sé si Emi tiene el micro cerrado o si tenéis vosotros Sí, el micro lo abierto. tengo cerrado. Dime, ahora. Vale, Emi, pues ya hemos terminado. Si queréis, arrancamos con el turno de preguntas y respuestas. Sí, por mí, perfecto. Preguntan por aquí una, vamos a responder esta. ¿La tributación de IRPF que habéis enseñado es para autónomos? A ver, un segundo. A ver, que lo tengo por aquí. La tributación IRPF es general, es decir, esto es para personas que residen en España. O sea, el autónomo, por ejemplo, da igual en qué figura o si tienes una serie o lo que sea, al final, como persona física, tú tienes que hacer una declaración. Y por tanto declaras en este caso siguiendo esos tramos de IRPF. ¿Qué pasa? Pues que si eres autónomo y tienes que hacer esa declaración, todos esos beneficios por tu actividad como autónomo se declaran en esa escalera de IRPF. Si, por ejemplo, tuviéramos una sociedad limitada, aquí va separado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una sociedad limitada y nos pusiéramos un salario, declararíamos ese salario dentro siguiendo esos tramos de IRPF, pero no todo el beneficio de esa sociedad limitada, que eso pasa directamente por impuesto de sociedades. Estoy viendo muy claro todo el contenido. Gracias, Silvina, info valiosísima. Bueno, estoy viendo que algunos os tenéis que ir, pero aquí veo beneficio de facturación de Antonio Ortega. El beneficio al final va a ser la resta de, básicamente,
todos tus ingresos versus tus gastos y eso va a ser tu beneficio. O sea, vamos a suponer que vosotros que vendéis en Amazon compráis productos y tenéis por vuestra actividad unos costes de 85.000 euros y luego al final vuestros beneficios son de 90.000, pues vuestro beneficio van a ser esos 5.000. La facturación, por tanto, sería la otra suma, que serían esos ingresos que entrarían por vuestra actividad en Amazon o por vuestra actividad en general. Si, por ejemplo, vendéis en Amazon o en otros mercados, pues sería esa situación. Vale. Vale, dicen, aparentemente una LLC y un autónomo declaran IRPF en España. ¿Cuál es el beneficio de la LLC? Bueno, pues los costes operativos, para empezar, o es decir, ya el hecho de no pagar esa cuota de autónomo y que no tengas que hacer esas declaraciones constantemente de IRPF hace que los costos operativos pues sean mucho menores. Exacto. En España, sobre todo, sí que es verdad que llega un punto, que es algo que también, según iba avanzando la presentación, queríamos aclarar, cuando, por ejemplo, estás en España y tienes una LLC para vender productos físicos, ya no solo hablo de vender en Amazon, pero si, por ejemplo, quisierais vender en Amazon o Etsy o Miravía o cualquier otro e-commerce además, vais a requerir de un número IVA para poder almacenar. De este modo, al final, lo que quiero haceros ver es que vamos a tener cada vez más costes de gestión y de mantenimiento. Es decir, si al final lo queréis hacer bien y es lo lógico, si por ejemplo vais a mantener la LC, vais a mantener esos números IVA, al final tiene un menor coste que, por ejemplo, el autónomo y luego ya una tarifa más elevada, una vez pasada la tarifa plana, pero la diferencia tampoco es tan grande, ¿vale? Y entonces, la LC, ¿cuándo os va a interesar más? Pues si, por ejemplo, queréis combinarla para vender en Estados Unidos o directamente no vivís en España. Si vivís en un país donde la situación de tributación es más ventajosa, como comentaba ya Juan Diego, de pues oye, vivís en Andorra o vivís en Paraguay o vivís en Dubái, vivís en un país donde no sea esa escalera tan agresiva de tributación como la que tenemos en España. Realmente es que la LLC te permite decir que da igual dónde vayas a vivir, que al final tendrás que tributar por tu país de residencia fiscal. Os pongo un caso en el que yo creo una SL aquí en España y me voy a Francia. Pues realmente tengo que dar de baja todo aquí para crear una empresa allí, ¿vale? Entonces, todo ese trámite, costos, etcétera, pues nos lo ahorraríamos si lo hiciéramos todo con la LLC. En la herencia al final es flexibilidad en ese aspecto. O sea, si por ejemplo estáis en una situación en la que decís, oye, pues estoy en España, me gusta España, pero no quiero pagar esto y por tanto estoy abierto a que, oye, empiezo un negocio y si me va bien, en un año o 2 años yo me voy de aquí y me voy a otro país donde, bueno, pues me sea más ventajosa esa tributación, pues no te tienes que preocupar de esas circunstancias de decir, pues lo que comentaba Juan Diego, doy todo de baja y vuelvo a empezar en el país donde me voy. En absoluto. Sí que es verdad que hay una ventaja que no hemos mencionado, que es que para servicios digitales la LLC no paga ningún tipo de IVA, que realmente eso es muy atractivo. Y digo más, dentro de la LLC puedes tener varias actividades, no has de pagar también más por dichas actividades. Y lo que recalca que es una figura flexible en el sentido de que puedes vender en Amazon, puedes hacer una mentoría, puedes hacer una consultoría, puedes hacer clases de fisio online, pues dedicarla realmente a muchas actividades para englobar al final todo tu negocio en la misma. Vale, a ver, estoy en Venezuela, resido aquí, sería mejor abrir mi tienda de Amazon en Estados Unidos con mi EC, ¿correcto? El problema es que no sé si Venezuela, con algunos bancos, creo que tiene algunos problemas. No sé si por dejar esto claro, hay algunos países que creo que Cuba también, creo que tiene una situación similar. Hay bancos o neobancos donde tienen restringido directamente poder abrir la cuenta. Aunque nosotros, por ejemplo, abramos una cuenta business para la LLC, el banco también, como comentaba con el caso de la sociedad limitada, quiere saber quién es la persona responsable detrás de esa figura, de esa empresa. Entonces, claro, si no tenéis
una nacionalidad adicional, yo que sé, si estáis, sois venezolanas, pero por ejemplo, igual también tienes la nacionalidad argentina, en ese caso, pues pueden denegar la apertura de la cuenta bancaria. Esto al final lo que os va a suponer es un problema a la hora de tener la operativa y separar esos ingresos o el flujo de caja por donde pasa, que al final también es lo recomendable. Es decir, todo el dinero que genera la LLC pase por la LLC y no pase por tu cuenta bancaria, por uno de los escenarios que comentaba también mi compañero Juan Diego, de cara con los formularios 54-72 de las LLCs, que al final ahí nos reportamos, es un reporte informativo, pero sí que vamos a informar de esas operaciones que se han producido entre la LLC y nosotros y viceversa. Vale, yo voy a vender en Amazon USA, pero soy residente en México, que es lo que me aconsejaba realizar en el comienzo. Pues realmente México, si no me falla la memoria, es un país bastante bueno a la hora de hacer la declaración propia de la renta, por lo que abrir una LLC en Estados Unidos para poder vender en Amazon Estados Unidos es genial porque al final va asociado a ese número EIN que es lo que te permite operar en Amazon Estados Unidos y realmente pues tus beneficios pues los vas a declarar en donde eres residente, que es en México, que es bastante la fiscalidad óptima, así que creo que lo tienes en ese sentido bien sencillo o bien óptimo para Sí. iniciar. Vamos a hacer una cosa. Última pregunta. Todas las demás, si no, si a mí me las pasa luego por separado, luego las recopilamos y se las respondemos directamente a él. Y es, vamos a responder a Miguel, todas las demás, lo dicho. Si Emi las recupera, luego nosotros, o sea, nos las pasa, os las respondemos y Emi os las devuelve respondidas por nuestro lado. En vuestro chat. Os la reenvío aquí. Sí, no, Mismo. mismo, perfecto. Si me las remías ahí, luego yo te doy respuesta y se las compartes cuando puedas, ¿vale? Ok. Tengo aquí, mi madre, por ejemplo, tiene una SL que no utiliza. ¿Me recomiendas que empiece con esa SL? ¿Me puede dejar ella o empezar con autónomo directamente? Pues es un buen tema, ¿eh? A ver, yo directamente vería aquí directamente tu madre estará haciendo pues unos costos operativos altos de pues, su autónoma societaria y esas declaraciones trimestrales. Casi que sabiendo que vas a iniciar en un negocio nuevo, sí que lo podrías utilizar, pero yo creo que es más atractivo. Vamos a unir la situación de los dos, lo más atractivo sería que se cerrase esa SL si no le va a dar más uso para tú empezar como autónomo. A ver, si no, es algo a explorar. Quiero decir, sí que es verdad que es un territorio desconocido, y es una aventura porque puedes empezar a vender y el producto que vayas a empezar a vender puede que falle. Entonces, todos esos costos y demás te los vas a pasar. Si es de tu madre y tu madre asume todos esos costes de mantenimiento y demás y tú puedes empezar o hacer parte de esa actividad ahí, luego también teníamos más cosas que ver. Por ejemplo, si esa SL puede realizar esa actividad o hay que ver Claro, cierto. si hay que darla de alta en otra actividad adicional. Es un caso interesante, pero que hay que profundizar en él para ver si realmente sea viable o realmente igual te conviene empezar como autónomo y luego más adelante, si esa SL tu madre la sigue manteniendo, pues se puede hacer esa adaptación para poder venderlo, para que puedas utilizarla y te ahorras todos esos costes de creación y demás, que eso también al final es una ventaja para ti. No sé si, Oscar, podríamos hacer esto, pero yo igual creo que, lo siento si te pongo en un aprieto, pero igual Dime. estas preguntas, antes que contestarlas por escrito, también nos podríamos grabar y mandarlas directamente para hacerlo un poquito más personal y para que las tengan también todos y no contestadas directamente. O bueno, vemos como enemi cuál es la forma más atractiva, pero realmente creo que están empezando a salir bastantes y muy atractivas que no es solo la casuística de cada uno, sino que también os podíais beneficiar de la misma formación todos, ¿vale? Así que bueno, buscamos la forma de atenderos de la misma forma, incluso de alguna forma también facilitaros algunas dudas típicas que surgen con algunos clientes nuestros que cuando empiezan
Y a partir de ahí, pues también, pues que está nuestro correo de Moitax, de info@moitax para cualquier consulta. También puede ser una vía para Sí, contactar. lo voy a poner y de hecho directamente también podéis pedir el WhatsApp de nuestro equipo por si directamente os es más cómodo, seguro que sí. De hecho, si entráis a nuestra página web que es moitax.com, en la parte inferior veréis que hay un logotipo de WhatsApp. Ahí también podéis acceder a nosotros. Podéis, sobre todo súper importante, cuando iniciéis conversación, decirnos que venís de parte de este webinar, porque así también lo tenemos controlado y luego, pues, si estáis a gusto y queréis contratar un servicio con nosotros, pues ya sabemos qué cupón tenéis que aplicar para que todo salga mucho más económico. Y entonces, lo dicho, estas preguntas no se van a perder, pero vamos a ver si hay algo más que añadir en mí y si no, pues cerramos por hoy que nos hemos extendido un poquito. No os preocupéis, no, es brutal, o sea, brutal. Yo también he aprendido un montón de cosas nuevas y espero que pues la gente, sobre todo, pues eso, que no le tenga miedo a la fiscalidad. Yo creo que es pues un apartado que todo el mundo tiene que controlar y la gente es como que le tiene fobia, ¿no? De hecho, me escribe mucho. No sé, a ver, yo no critico ninguna pregunta, ¿no? Pero la gente pregunta, de 60.000 a 300.000, ¿qué pasaría? O si facturo 2 millones, en plan, a ver, hermano, no facturo ni 20 euros para comprarte unas pipas y ya estás pensando en facturar 300.000 euros, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé, de hecho, mi gestor ni siquiera me dio de alta en autónomo como mercado de equivalencia, me dio en régimen general. Y o sea, yo estaba haciendo medio millón de euros al año y seguía en régimen general. Y ni nadie me dijo, da un salto, una CL. No tenía ni puta idea de nadie. Estamos hablando de gestorías del 2016, 2017, ¿no? Y, y yo qué sé, yo solo me preocupaba por facturar y ya está. No me volvía muy loco. Hay que pagar, pues se paga y ya está. Tengo margen, sí, y listo, ¿no? Creo que no hay que ser como fui yo, pero la gente es como que, no sé, tío, o sea, se pone en unas situaciones de millones de euros cuando, tío, eres un mosquito, no pasa nada, o sea, tranquilo, ¿sabes? Ya llegará el momento, o empiezan a facturar y, o sea, o ni siquiera tienen negocio y ya están pensando en irse a Dubái, es en plan, brother, yo he tardado muchos años en llegar a vivir en Dubái, ¿no? Y tener una estructura grande y tener varias empresas a nivel internacional. Entonces, creo que hay que tomárselo con calma, no tenerle miedo. Y sí saber visualizar y tal, pero hay que ir paso a paso y escalón a escalón, ¿no? Pues, tío, ahora mismo lo que tienes que preocuparte es por saber cómo funciona el mercado de equivalencia, entenderlo, comprenderlo, que eso vaya aplicado a tu Excel y ya está. No quieras saber cómo funciona el pan europeo ni los números de IVA cuando no has hecho ni 10.000 euros al mes todavía, ¿no? Entonces, es un poco el mensaje que intento mandar a la gente, que está bien tener un mindset ganador y querer siempre ir a más, pero entender que hay pues paso a paso y hay que ir escalón por escalón y nada, brutal toda la información. Am, es que si tomáis una decisión correcta desde el principio, todo va a ser más fácil, el camino es más sencillo y vais a tener muchos dolores de cabeza, o sea, menos dolores de cabeza, que al fin y al cabo es lo que necesita todo emprendedor, todo empresario, tener la cabeza tranquila para tomar buenas decisiones y que eso se repercuta en crecimiento. Y nada, si queréis, pues podéis pasar el enlace para no sé si lo de la asesoría es directamente por el correo electrónico, no sé si lo vais a hacer así o un caso. La asesoría, mira, vamos a hacerlo así. Todos los que quieran que nos escriban al correo mismo, de hecho voy a pasar también el WhatsApp, ¿vale? Y que escriban, quiero la asesoría de EMI, ¿vale? Y directamente así mis compis ya lo pillan y les pasan todo el procedimiento para que puedan hablar con ellos, tener esa llamada y gestionarlo con ellos, esa asesoría personalizada para ver, oye, pues en qué estado estamos, a dónde vamos y ya está. A ver, un segundo, que os lo paso en un momento. A ver, aquí está. A ver, aquí. Ya está. Pues si nos enviáis un WhatsApp aquí y nos ponéis que quiero la asesoría de mí, lo voy a poner. Ya está. Con eso mandáis un WhatsApp y mañana mis compañeros se pondrán en contacto con vosotros para poder agendar una llamada, ver vuestro caso y así, oye, pues como comenta Emi, poco a poco, paso a paso, ir construyendo vuestro negocio y al final
acabará saliendo bien. Siempre haciendo las cosas bien y nosotros, si lo hacéis con Whitetax, os garantizamos que al final vais a estar acompañados de un buen equipo y vais a estar dentro de un buen ecosistema que os va a permitir crecer mucho. Así que por nuestro lado ya estaría, Emi. Buenísimo, chicos, mil gracias por vuestra energía, por vuestro tiempo. Y nada, ya nos volveremos a ver dentro de poco y a ver si nos vemos en persona en algún momento. Y nada, Claro disfrutar que sí. de la tarde que ya irá bajando la temperatura. Cuidaros Sí, mucho. sí, sí, sí. Sed felices. Chao, chao. Cuidaros. Bye Venga, bye. Emi. Hasta luego. Chao, chao, chao.